Vamos a hacer la línea del tiempo de las edades de la historia. En la línea del tiempo se debe ver reflejada la proporción de años de cada etapa, por lo que no pueden ser iguales de tamaño las partes que representéis de cada etapa. Como empezaríamos con la prehistoria, pero la prehistoria es enorme porque ocupa millones de años, en el caso de la prehistoria sí que vamos como a romper esa parte. Tomaríamos como inicio de la prehistoria hace unos 5 millones de años, cuando comenzaría el proceso de evolución. 5 millones de años. Pero como no lo representamos entero, vamos a hacer como que rompemos esta parte. Así, por ejemplo. Así tendríamos la prehistoria. ¿Qué es lo que marca el final de la prehistoria? Pues la prehistoria es la etapa sin documentos escritos, por lo que termina en el momento en el que aparecen las primeras escrituras, que tomamos como fecha el 3500 a.C. aproximadamente, aunque a veces depende de las fuentes, aparecerá puede ser que otro año, por ejemplo el 4000. Y así damos comienzo a la Edad Antigua, que durará hasta el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, por lo que tenemos casi 4000 años en la Edad Antigua. Como vemos, ocupa bastante espacio, más que la prehistoria, pero porque la prehistoria la hemos partido. Y hemos dicho que era hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué edad comienza ahora? La Edad Media, que durará, según las fuentes, hasta el año 1492 con el descubrimiento de América, o 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, por lo que tenemos aproximadamente unos 1000 años, más o menos. ¿Qué edad viene a continuación? Pues comienza la Edad Moderna, que va a durar hasta el 1789 con la Revolución Francesa, por lo que son pues unos 300 años aproximadamente. Y tendríamos la Edad Moderna, 1789. Revolución Francesa. Y ya daría comienzo nuestra edad, la edad contemporánea, con la que se supone que seguimos, pero probablemente nuestras futuras generaciones ya la darán por terminada. Puede ser que en 2001 con el 11S, o puede ser que ahora con la pandemia que estamos viviendo. Edad contemporánea. Esta sería la línea del tiempo que tenéis que tener muy clara.
¿Qué estudiasteis en primero de la ESO? Todo esto. Y en segundo de la ESO vamos a estudiar esto.